Hace unos días la ANEP presentó una propuesta de agenda para el último año de este gobierno, basada en la generación de confianza para la inversión y el fortalecimiento institucional del Estado. Es la agenda básica que ha venido desarrollando la gremial empresarial durante los últimos 4 años, en los que ha tenido una difícil relación con el gobierno, especialmente con su presidente y algunos de sus ministros. ANEP se ha concentrado en liderar un movimiento de la llamada sociedad civil que se ha opuesto con vehemencia y muchas veces a ciertas medidas tomadas en la Asamblea Legislativa y en Casa Presidencial, sobre todo en lo referente a las instituciones del Estado, y también ha denunciado la poca confianza que a su criterio crea este gobierno. El presidente Mauricio Funes ha acusado a la ANEP de seguir una agenda partidaria y de añorar los tiempos en que los gobiernos de Arena seguían sus instrucciones. Uno de los episodios cumbre de esa disputa, en agosto del año pasado, fue cuando la Asamblea Legislativa aprobó en un madrugón una reforma a las leyes de las autónomas del Estado, la CEL, la CEPA, entre otras. Con esa reforma quitaron a la ANEP la representación del sector privado y la dieron al presidente Funes para poder designar a representantes de los empresarios en las juntas directivas de esas entidades. La gremial denunció entonces ante distintos organismos, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo, que la semana pasada le ha dado la razón a la gremial. Hoy profundizamos en este asunto con el director ejecutivo de la ANEP, Arnoldo Jiménez, con quien también vamos a tratar ese tema, entre otros asuntos de actualidad. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Arnoldo Jiménez es el director ejecutivo de la ANEP, cargo que también desempeñó por 2 años en 1997. Jiménez estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Albert Einstein, posee un posgrado en Economía Empresarial por el INCAE y ha participado en cursos de Estructura Económica del Mercado y Políticas Medioambientales en las universidades Stanford y Harvard de Estados Unidos. A lo largo de su carrera, ha fungido dentro de las estructuras del Estado. Durante la presidencia de Francisco Flores, fue coordinador de estrategias en la Secretaría Técnica de la Presidencia. Se desempeñó como director de la CIGET desde 1998 al 2002. Además, fue coordinador de privatización en la Comisión de Modernización del Estado en el mandato de Armando Calderón Sol. Desde febrero, la ANEP ha iniciado un conflicto con las empresas de Alba. La organización que dirige Jiménez presentó acusaciones ante la Fiscalía, temiendo posibles actividades de corrupción, mal manejo de fondos públicos o desvío de dinero para campañas electorales. Como respuesta, la empresa Alba ha presentado 2 demandas por calumnias y difamación, proceso que continúa hasta la actualidad. Esta mañana, Arnoldo Jiménez nos acompaña para hablar de las recomendaciones que ha hecho la OIT sobre el reinstalo de miembros de la ANEP en la dirección ejecutiva de las instituciones autónomas. Además, sobre la propuesta de una agenda legislativa que lleve la aprobación de más leyes para la inversión durante el último año de este gobierno. De esto hablaremos, como ya es costumbre, francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es lunes 8 de julio de 2013. Les agradecemos que inicien la semana pendientes de este espacio de entrevista. Los saludamos a todos aquellos que nos ven a través de sus casas, en sus hogares desde muy temprano, también aquellos que nos ven desde la web en www.tvx.com.sb. También les invitamos desde este momento a participar de la entrevista a través de las redes sociales, en francamente.tvx en Facebook y en @francamentetvx en Twitter. Esta mañana queremos hablar sobre la coyuntura económica en el país, queremos hablar sobre el reciente comunicado también del Comité Sindical de la OIT, de Libertad Sindical de OIT, respecto a las reformas a la ley de las autónomas. Son temas que queremos hablar específicamente con nuestro invitado de esta mañana. Él es Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, a quien quiero dar la bienvenida esta mañana, francamente. Encantado, Saúl, es un gusto para mí estar en este programa, deseándoles mucha suerte. Así es que por acá estamos, ¿verdad?, para poder escuchar y compartir con la ciudadanía cualquier duda que se tenga sobre las cosas que están pasando desde el punto de vista del sector privado. Excelente. Bueno, gracias por aceptar la invitación, y yo quiero iniciar con eso último que decía, porque ya el Comité de Libertad Sindical de la OIT se ha pronunciado
a partir de las reformas a las leyes de las autónomas que ya hemos dicho en la editorial, fueron aprobadas en un madrugón legislativo. Queremos saber cómo viene a cambiar también la discusión sobre estas reformas, el comunicado que ha lanzado el Comité de Libertad Sindical. Bueno, es una resolución. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que es básicamente la institución especializada en temas de trabajo dentro de las Naciones Unidas. Correcto. Entonces ellos realizan una convención anual en Ginebra, al final de donde todos los países de alguna manera, tanto sindicatos como organizaciones empresariales y gobierno, pueden establecer algún tipo de quejas basados en el cumplimiento de los convenios internacionales. El Salvador suscribió el convenio 87, el convenio 92, varios convenios que tienen que ver con libertad sindical y con la libre asociación. Y presentamos una queja en el mes de agosto del año pasado, después que en aquel tiempo se vivían momentos en El Salvador en el cual la ANEP había participado fuertemente dentro de lo que es este movimiento Aliados por la Democracia, denunciando la usurpación de funciones dentro de lo que es la Corte Suprema de Justicia. Y de alguna forma también nos habíamos retirado del Consejo Económico y Social porque considerábamos que no era legítimo la participación de los actores que ahí estaban participando. Y a raíz de eso, de una manera bastante espontánea, bastante vengativa, diría yo, en un madrugón, sin ni siquiera pasar por una comisión previa dentro de la Asamblea Legislativa, se recibió una iniciativa del Presidente de la República para modificar 19 leyes de las instituciones autónomas. Básicamente el cambio era el mismo en las 19 leyes y era para que, en vez de tener un mecanismo en el cual, por ejemplo, el sector privado presentaba ternas y el gobierno podía elegir de una terna, o sea, el presidente podía elegir de una terna propuesta por el sector privado, aquí no, aquí el presidente podía elegir a quien quisiera, o sea, no había una votación, no había una terna, no había un procedimiento transparente, un procedimiento democrático. Solo sobre eso, el presidente podía elegir sobre la terna que presentaba únicamente la ANEP. No, eso era antes. Correcto, antes. No la ANEP, simplemente todas las organizaciones gremiales del país, tanto las que están dentro de ANEP, que son 50, como las que pudieran estar fuera de ANEP. Ahora, sobre la ley no está explícitamente de que los representantes iban a venir desde ANEP. ¿No decía esto? Habían algunas leyes que sí, ¿verdad? Como reconociendo la representatividad que tiene ANEP, porque de alguna manera ANEP tiene 50 gremiales, tiene la mayor parte de las gremiales, pero no en todas las 19 leyes, hay algunas que simplemente se dice las organizaciones gremiales votarán. Ahora, ANEP, como tiene 50 gremiales, nosotros hacemos el trabajo de la coordinación, de tal manera que se puede hacer una evaluación de los currículums y ver cuáles son las personas más adecuadas y después obviamente recomendamos a las gremiales que vayan y voten por las personas que hemos acordado que son las mejores para un puesto específico, y de esa manera pues resolvemos que no haya desorden, que no haya básicamente que las cosas se lleven a cabo más rápido. Entonces por eso mucha gente identifica que es ANEP el que las nombra. Claro, pero acuérdense que ANEP no es una gremial, ANEP viene siendo como una confederación de gremiales. O sea, ANEP, nosotros no tenemos afiliados a empresas, nosotros tenemos afiliados gremiales, desde la pequeña empresa hasta toda la industria bancaria, la industria agrícola, la industria, el sector industrial manufacturero, en fin, son, como le digo, 50 organizaciones empresariales. Y también pueden llegar a votar dentro de la ley, como estaba antes, las organizaciones que no quieran pertenecer a ANEP, que hay varias. Se lo preguntaba porque justamente el presidente decía con esas reformas lo que se viene a ampliar es la representación del sector privado en las autónomas. No, yo creo que hay un engaño. También él menciona que es para democratizar. Y lo que yo no entiendo es cómo puede democratizar si, por ejemplo, hoy viene y dice, bueno, hoy pueden participar todas, igual que antes, todas podían participar. Pero con la diferencia de que si 48 gremiales votan por una planilla o por una terna, y él decide, y hay una gremial que puede haber sido incluso hasta formada por el mismo gobierno, así de fachada, vota por otra persona que es súper minoría, el presidente puede escoger a esa minoría. Entonces puede escoger a personas que no son representativas. Entonces puede agarrar a una persona que realmente él tiende a buscar que quienes participen en el diálogo social
sean personas afines a su pensamiento. O sea, yo creo que el tema del diálogo social no hay que tenerle miedo. O sea, porque en nuestro país habemos personas que pensamos diferente, pero el querer manipular al sector privado y decir, mira, yo me voy a tomar la foto con unos empresarios y voy a hacerle creer a la población de que por esa foto yo estoy trabajando de la mano con el sector privado, es un engaño. O sea, lo que se está tratando de hacer. Lo que debería de hacerse realmente es respetar el sector privado organizado. O sea, en ANEP nosotros tenemos juntas directivas con las 50 gremiales todos los meses. Tenemos comités ejecutivos con 16 gremiales todas las semanas. Y tenemos, nuestra asamblea general es cerca de 300, 400 personas. Entonces, o sea, hay una gran participación. Correcto. Entonces, el gobierno nunca ha querido reconocer la legitimidad y la representatividad que tiene ANEP del sector empresarial. La considera como que si fuera un tema personal y no lo es así. Pues, o sea, el mismo sector empresarial escoge los líderes que quiere en los momentos que el país así lo demanda. El presidente ha dicho que con esto no se excluye a la ANEP de su representación en las autónomas, simplemente le ha quitado determinados privilegios para poder estar ya en un puesto fijo dentro de las autónomas. ¿Esto es así? Es decir, y en ese sentido, ¿por qué la ANEP no presentó su el tema privilegio nunca se ha tenido, ¿verdad? De que se permite que ANEP presente, claro, se permite que ANEP presente con un voto valiendo 50 organizaciones. Y ni siquiera toma la decisión en función de cuántos votos van. O sea, él puede escoger a la persona que más le guste a él dentro de todos los que se presenten. O sea, no hay, es como que... Ese privilegio no existe. Al contrario, o sea, lo que es, y justamente lo ha analizado la OIT, lo que se llama eso es una injerencia dentro de lo que es la libertad de asociación y dentro de lo que es la libertad de nombramiento de los representantes del sector privado. Hablemos de eso. ¿Cómo viene a modificar ahora esta dinámica la resolución de la OIT en ese sentido? Mire, la OIT, primero, digamos que es un tribunal, porque el Comité de Libertad Sindical escucha la queja de ANEP e inmediatamente manda a oír la opinión del sector público, la opinión del gobierno. Correcto. La Secretaría de Asuntos Jurídicos manda sus observaciones a la OIT y obviamente son atendidas. Ya después de haber analizado nuestra queja y las observaciones del gobierno, resuelve, ¿verdad? Es una resolución donde le recomienda directamente al gobierno, ¿verdad? Que aquí se han violado dos temas importantes de los convenios. Uno, que en aquellas instituciones que son de temas laborales, como por ejemplo el Seguro Social, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional o el Fondo Social para la Vivienda, se debe de realizar una consulta tripartita antes de dar la iniciativa a las leyes. Correcto. En esto el gobierno no ha habido, digamos, falta de voluntad política. En el Consejo Superior de Trabajo. En el Consejo Superior del Trabajo, sí. El Consejo Superior del Trabajo existe también en el Código de Trabajo, existe por ley. El gobierno ha preferido usar una instancia de diálogo como es el CES, donde los actores son nombrados de dedo, ¿verdad?, por el presidente de la República, que es lo mismo que quiere hacer ahorita con todas las autónomas, nombrarlas de dedo, o sea, con clara injerencia. Y el Consejo Superior del Trabajo no, el Consejo Superior del Trabajo es nombrado a través de votación. O sea, las personas que son más votadas son las personas que son elegidas y esas participan en un diálogo social. Acá está el sector trabajador, sector empresarial y gobierno. Así es, sector trabajador, y es para temas laborales. Por ejemplo, hemos visto que aquí se han pasado temas de aguinaldo, se han pasado temas de indemnizaciones, se han pasado muchos temas laborales que no han sido consultados dentro del Consejo Superior del Trabajo, y la ley los manda a que se consulte. Entonces, primero, le llama la atención a que no está siguiendo el análisis tripartito que recomienda la OIT y que el gobierno se ha comprometido a través de convenios. Segundo, le establece un llamado de atención grave, ¿verdad?, por entrometerse, digámoslo así, en el nombramiento de los representantes de un sector que debe de actuar independientemente, violando los principios de asociación de que es parte de un sistema de libertades, y violando los principios de libre designación de los representantes. Entonces es como que yo le diga, mire, de todos los medios de comunicación va a participar alguien en una cosa donde es muy importante tener en los medios de comunicación, y
para escuchar su opinión, pero venimos y dice, sí, pero el presidente decide cuál medio es el que va a participar. Entonces al final obviamente va a escoger posiblemente a Radio Nacional o a cualquier medio con el cual, al cual al mismo le va a dar órdenes. O es afín por alguna otra razón. Entonces no es a través de un proceso participativo democrático. Entonces, prácticamente la OIT le recomienda al gobierno de El Salvador que esas leyes deben de ser nuevamente corregidas. ¿Es a nivel recomendativo? ¿No es ningún tipo de instrucción vinculante o sancionatoria? Mire, como es un tema de las Naciones Unidas, es una violación a un convenio internacional. Correcto. O sea que El Salvador ya está en una lista negra. Ellos después mandan una comisión que viene durante el transcurso del año, ¿verdad? Vienen a ver ya después de un tiempo prudencial el cumplimiento. Si el gobierno no ha rectificado, vienen a ver el cumplimiento. Si no ha habido cumplimiento, se lo van a sacar al presidente de la República en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Quiero dejarlo hasta acá porque tengo que ir a un primer corte y quiero que vayamos entrando en detalle también la lectura que hace la ANEP sobre qué hay de fondo también en la decisión del presidente. Usted ha dicho, no se ha tomado la decisión dentro del Consejo Superior del Trabajo, se ha utilizado instancias como la CES, las reformas a la ley de las autónomas van dirigidas a hacer designaciones de dedo. Quiero saber para la ANEP a qué responde esta actitud del presidente de la República. Vamos a nuestro primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Buenos días, continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Arnoldo Jiménez, él es director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Hablamos sobre las reformas a las autónomas y bueno, yo quería también comenzar a conocer cuál es el análisis que hace de fondo la ANEP sobre esa actitud del presidente, porque si bien cuando se producen esas reformas se escuchó, o por lo menos no se vio muy visible la denuncia por parte de la ANEP a las reformas a estas autónomas. Ahora ha salido nuevamente el tema por la resolución de la OIT, pero de fondo, ¿cuál es la lectura que hace la ANEP de esto? Mire, de fondo lo que hay es no querer consultar con la población, ¿verdad? Mucho se ha hablado de la necesidad que tenemos los salvadoreños de poner a un lado nuestras diferencias y pensar en un plan de nación, pensar a largo plazo y llegar a acuerdos mínimos en los cuales podamos estar de acuerdo. Entonces, obviamente aquí a nosotros nos llamó bastante la atención cuando se creó el Consejo Económico y Social, porque iba a estar presente el sector privado, las comunidades, los sindicatos, pero cuando vimos que las personas estaban siendo seleccionadas de dedo, o sea, sin ningún proceso transparente, es más, ni siquiera sabíamos quiénes eran las personas con las cuales nosotros estábamos dialogando, vimos que realmente perdía credibilidad. Y claro, o sea, un diálogo social requiere varios elementos. Uno, requiere legitimidad de los actores, los que van a participar ahí. Dos, requiere mucha paciencia por parte del gobierno, o sea, no es que se van a tomar rápido las decisiones, o sea, o que el presidente les va a dar la orden de que digan que sí a sus iniciativas de ley. Se trata de tener verdaderamente un diálogo, un debate y hasta finalmente llegar a un consenso. Y así hay varios elementos, se requiere paciencia, se requiere, y yo creo que eso no existe por parte del presidente de la República. O sea, él quiere que las cosas se hagan como él dice y punto, y que nadie le lleve la contraria. Usted ha dicho dentro del CES se han encontrado actores que no cuentan con legitimidad. Me interesa saber por qué no cuentan con legitimidad y a qué actores se refiere. Bueno, hay actores ahí, no me recuerdo yo ni siquiera cómo se llaman las organizaciones, pero que nosotros las hemos buscado a quién representan y no representan a nadie. O sea, yo creo que, por ejemplo, para poder visualizar un plan de país hacia el futuro, debería de estar participando, por ejemplo, la academia, ¿verdad?, pero elegida de una manera que todas las mismas universidades los puedan elegir, el sector privado, yo creo que es los sindicatos, pero respetando también, sin injerencia del gobierno dentro del nombramiento de los sindicatos, que hoy lo estamos viendo dentro del Ministerio de Trabajo, que estén participando, por ejemplo, la gente de las comunidades,
pero ¿quién mejor para representar a la gente de las comunidades que los alcaldes mismos? O sea, ahí los alcaldes ya están organizados a través de comures. ¿Cree que los alcaldes son representación totalmente genuina de las personas de las comunidades? ¿No bueno, las personas van a votar por los alcaldes, son líderes comunales, y las personas van a votar por ellos. O sea, no tengo yo por qué escoger a otra persona que no sea... O sea, de alguna manera ellos sé que han demostrado, uno sabe que han demostrado que ahí tienen el respaldo de la gente para poder llegar y resolver los problemas locales, porque en el fondo lo que queremos es resolver los problemas del país, y resolver los problemas del país pasa por resolver problemas locales, problemas nacionales, pero también escuchar todas las voces. Usted ha dicho tipo de medidas que ha tomado el presidente de la República, sobre todo el tema de las reformas y la designación del CES, van encaminadas a no tener o no incentivar la participación de la sociedad civil, la participación ciudadana, pero no es más bien la participación específicamente del sector privado a través de ANEP lo que se está criticando. Claro, claro. Por ejemplo, él ha encontrado de que ANEP posiblemente no esté de acuerdo en las leyes como él las manda. Se le hacen observaciones y él prefiere que hayan personas del sector privado que le digan que sí a todo. Entonces eso es más fácil para un gobierno, pero no se trata de que sea fácil, se trata de que sea genuino. O sea, porque uno puede pasar la ley consiguiendo los amigos que la respalden, pero si al final no ha sido genuina la participación de todo el sector privado, usted va a tener oposición en la implementación de la ley, aunque sea aprobada con mayoría de votos, porque también puede conseguir los votos de algunos partiditos del medio a través de, ni siquiera sabemos a través de qué medios, pero en el fondo de lo que se trata es, si logramos la participación de todas esas leyes, después la gente se apropia de esas leyes y las echa a andar, las hace que funcionen. Y lo que necesita nuestro país es que las leyes funcionen. Aquí nosotros vivimos en un país donde los diputados no respetan la Constitución, no respetan las sentencias de la Sala de lo Constitucional, donde el gobierno no respeta los convenios internacionales, donde el gobierno no respeta los arbitrajes internacionales a los que se llegan cuando hay diferencias en los contratos. Entonces no hay respeto a la propiedad privada. Entonces todo esto crea un clima de incertidumbre política, de inseguridad jurídica, que no permite al sector privado invertir lo suficiente para sacar a la gente de la pobreza. Piense usted, por ejemplo, que países que están creciendo como Panamá o como Perú, entre el 7 y el 10%, en cosa de 10 años han duplicado el ingreso per cápita de sus países, o sea, han resuelto el problema de la pobreza. Pero nosotros, que estamos creciendo apenas un 1%, vamos a tardar 70 años. Tardaríamos 70 años en mejorar el nivel de vida de las personas. Ahora, entendería de que esta crítica no la hace la AREP en el marco de 4 años de gobierno, es decir, siendo consecuentes con lo que estamos diciendo, en el pasado también existieron todo ese tipo de denuncias que usted está señalando. Mire, El Salvador viene ahí por el 2002, 2003, 2004, El Salvador estaba catalogado dentro de los 10 países más libres del mundo. Hasta antes del gobierno de Antonio Saca, me está diciendo, El Salvador era uno de los países más libres del mundo. Entre más o menos esa fecha, 2005 en algunos casos, El Salvador estaba considerado dentro de los primeros 50 del índice de competitividad mundial, y se iba avanzando. Estaba catalogado dentro de la ¿cómo se llama? Índice de transparencia, como un país de baja corrupción. Sin tener una ley de acceso a la información pública. Y sin tener una ley de acceso a la información pública. Hoy, ¿qué tenemos? Que el país en el índice de competitividad se fue del puesto 48 al puesto 75 a finales de la administración Saca, y al puesto 104 a la par de Bangladesh, ahorita en estos momentos, en el periodo del presidente Funes. O sea, ¿y por qué? Porque se hacen más complicados los trámites para las empresas, porque no se respetan los contratos, no se respeta la propiedad privada al no respetarse los contratos, por la falta de institucionalidad, por la falta de cumplimiento de leyes y de la Constitución y de la sentencia. ¿Usted me está diciendo que en el gobierno de Francisco Flores había mayor transparencia en el sector público que en la gestión actual? Mire, lo que yo le estoy diciendo es que las organizaciones internacionales que califican, porque yo no soy experto en la parte de transparencia, pero por ejemplo, Transparencia Internacional nos ha venido degradando en los últimos años. Entonces, claro, hay temas que hay que investigar de todos los gobiernos, y yo creo que aquí también es un problema institucional, donde ya propiamente, por ejemplo, el caso de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas es la institución que ha sido diseñada para combatir la corrupción, porque es la institución que de alguna manera analiza
cómo se manejan las cosas dentro de la administración pública. Y ha sido la que más se ha repartido durante todo el tiempo. Y la Corte de Cuentas, nosotros sabemos que durante mucho tiempo ha estado politizada. Correcto. Ahorita, dentro de las pocas cosas buenas que hemos tenido, pues hemos tenido una sala de lo constitucional que ha venido y ha dicho que bueno, que hay que cumplir los requisitos para ser magistrado de la Corte de Cuentas, y que dentro de esos requisitos está tener, ser probos, tener moralidad notoria, tener no vínculos partidarios, para poder realmente hacer una evaluación correcta de lo que pasa dentro de la administración pública. Y vemos también cómo los diputados de manera insistente vuelven a violar la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Esta última vez a mí me pareció sospechoso que al día siguiente dijeron que la iban a respetar, porque ya en el pasado han dicho que la van a respetar, pero no lo hacen. Entonces hoy que vengan y digan que lo van a respetar, más me pareció a mí una forma como decir cerrar el debate y no cubrir el costo político. Pero en el fondo no hay, otra vez, no hay falta, hay falta de voluntad para nombrar magistrados que verdaderamente tengan el carácter, que tengan los conocimientos para poder operar, pero sobre todo tengan el carácter para denunciar aquellos casos de corrupción que más están afectando a nuestro país. La corrupción, ¿por qué sí afecta a la pobreza y por qué sí afecta? Porque si el sector público le está dando los contratos a sus amigos, ¿verdad?, y la Corte de Cuentas no quiere entrar a investigar, entonces al final todo el dinero se va, todo el dinero que se recauda de los impuestos se pierde. O sea, se dilapida. Ahora, ¿eso es lo que señala la ANEP como una falta de seguridad jurídica en el país? Bueno, es parte de la inseguridad jurídica. Nosotros, esto es una mínima parte de lo que es la inseguridad en la institucionalidad. Nosotros tenemos dentro de la parte de institucionalidad, uno puede mencionar desde el decreto 743, ¿verdad?, donde le querían amarrarle las manos a la Sala de lo Constitucional, la Corte de Cuentas. O sea, pues nosotros podemos ver este decreto ahorita, ley Mordaza, que lo que pretende es prácticamente acallar a los ciudadanos para que no puedan decir la verdad sobre los candidatos, poniéndoles multas de hasta $25,000. Nosotros podemos ver en el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, cómo está completamente desbalanceado, totalmente politizado. O sea, nosotros podemos ver esto dentro de las instituciones por todos lados. Claro. Nosotros podemos ver cómo se pasan los diputados de un partido para otro. O sea, igual está haciendo una descripción de cómo se ha manejado la institucionalidad en el país desde la firma de los acuerdos de paz. No, yo creo que esta cosa ha empeorado. ¿Ah, sí? Esto ha empeorado. Esta situación ha empeorado definitivamente. Yo no recuerdo, al principio lo dicen los que fueron presidentes de la Corte, que no intervenía, o sea, había un respeto de parte del órgano ejecutivo, de parte del legislativo, hacia las sentencias del área judicial. Yo quiero que usted me defina de forma conceptual el término seguridad jurídica, porque es un término que se utiliza mucho desde la empresa privada y a partir del cual se hace también críticas hacia el gobierno en turno. ¿Qué es seguridad jurídica? Seguridad jurídica significa cumplir con la Constitución, significa cumplir con las sentencias de la Sala de lo Constitucional, significa cumplir las leyes, significa cumplir los contratos, significa cumplir las sentencias de los arbitrajes cuando hay diferencias en los contratos, significa cumplir los convenios internacionales, significa cumplir lo que usted se compromete a cumplir. Si usted firma un papel y dice, voy a cumplir esto, significa honrar la palabra. Eso es lo que significa seguridad jurídica. Si usted no cumple la palabra, después nadie va a querer hacer negocios con usted. Me llama la atención el término en los conceptos que usted lo pone, porque cuando dice en el pasado esa situación no era peor como la que estamos viviendo hoy en día, me dice entonces si el cumplimiento a la Constitución es seguridad jurídica, la dolarización no fue un atentado violentatorio a ese mismo principio de la Constitución, el hecho de aprobar y de hacer un cambio de moneda en un madrugón legislativo, por ejemplo. Mire, habría que ver si pues cualquier cosa se puede poner un recurso de inconstitucionalidad, pero a mi juicio el análisis que se hizo dentro de lo que fue el proceso de la dolarización, era un proceso que permitía, o sea, no recuerdo yo exactamente, pero permitía poner claramente permite definir la política monetaria a la Asamblea Legislativa, que es lo que se hace a través de la Ley de Integración Monetaria. Entonces, ¿se imagina usted con todo lo que ha gastado este gobierno? No sé si usted tiene
en mente la magnitud de todo lo que ha gastado este gobierno. Es mucho más de lo que ha gastado cualquier otro gobierno en la historia de nuestro país. A pesar de que ha aumentado los ingresos tributarios, los gastos han sido exorbitantes. La deuda ha crecido de un 35 a un 56%. Bueno. ¿Se imagina si este gobierno hubiera tenido la posibilidad de echar a andar, de imprimir dinero teniendo la maquinita? O sea, nosotros tuviéramos posiblemente inflaciones de 2 dígitos o 3 dígitos. Sin embargo, nosotros nos mantenemos a niveles de inflación todavía del 3%, del 4%. Ahora, entiendo entonces que sí está defendiendo el procedimiento legal que se hizo para aprobar la ley de conversión monetaria. No me recuerdo yo cuál fue el procedimiento. Si fue mayoría simple en una madrugada. Bueno, el hecho de ser madrugón no es correcto. Creo yo que es una cosa que debe de debatirse. Y tampoco se debatió. Así es. Hay que considerar que habría que regresar a aquellos momentos, ¿verdad? De todas maneras, si hay recursos de inconstitucionalidad sobre ese tema, será algo que tendrá que resolver la Sala de lo Constitucional. Perfecto. Yo tengo que el tema de discutir un tema de la moneda que causa especulación también es un tema delicado, porque puede causar una estampida, una huida de capitales. O sea, yo con eso no estoy defendiendo tampoco los madrugones. Tengo que ir a un corte porque tenemos que seguir avanzando, ya me dicen que estamos sobre el tiempo. Vamos a seguir abordando otros temas al volver de la pausa. Vamos rápidamente a un siguiente corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Quiero seguirme refiriendo ahora a otro tema, porque usted ha mencionado el tema del gasto del gobierno actual y últimamente, bueno, se escuchó también y se leyó en un comunicado por parte de la ANEP sobre un llamado a la austeridad por parte del gobierno. Yo quiero que nos pueda definir a qué se refiere la ANEP cuando hace un llamado a la austeridad por parte del gobierno. ¿Qué debe recortarse? Mire, este gobierno, en verdad, cuando nosotros medimos, por ejemplo, la carga tributaria de este gobierno, El Salvador ya está dentro de los 4 países que tienen una más alta carga tributaria en toda América Latina, básicamente del 17%. Este cálculo está hecho con base a un PIB, Producto Interno Bruto, de acuerdo como lo mencionó hace poco el presidente del Banco Central de Reserva, que consideraba que estaba subestimado. Este es el único gobierno que ha venido aumentando los impuestos a los ingresos, impuestos sobre la renta, a los impuestos, a los dividendos, o sea, es decir, poniendo impuestos sobre impuestos ya pagados, impuestos sobre al comercio, impuestos a las aduanas, impuestos a través del FONAT, impuestos a los combustibles, también los ha aumentado. Ha hablado ahorita de que está queriendo subir los impuestos al IVA, también ha hablado muchas veces que está queriendo poner impuestos a la propiedad a través de un impuesto a la seguridad. Y claro, lo que hemos visto es que sí, el gobierno ha aumentado enormemente su recaudación a través de estos mayores impuestos, pero a pesar de que ha aumentado su recaudación, este gobierno también ha aumentado el déficit fiscal a cerca del 4% del PIB. Quiere decir que se ha gastado todo lo que ha recaudado y además se ha endeudado todavía en adición, ¿verdad? En una mayor cantidad. De esa manera nosotros vemos cómo en los últimos años la deuda pública ha aumentado del 37 al 56% en 5 años. Entonces, esa es una situación en la que básicamente todos los salvadoreños del futuro, las nuevas generaciones, van a tener que pagar. ¿Y de qué manera van a tener que pagar? Que ya no les van a dar crédito para poder construir nuevas carreteras, nuevos puentes, nuevas obras de infraestructura. Y sin puentes, sin infraestructura, sin puertos competitivos, es muy difícil salir adelante con los negocios. Mira, porque, dígame. Sí, no sé cómo poder entender también ese contraste de cifras, porque usted ha hablado de 2 términos. Por un lado, ha hablado de la carga tributaria y CEPAL también ha señalado de que El Salvador es uno de los países con más baja carga tributaria. Es más, señala que la recomendación debe ser avanzar por mayor recaudación en carácter fiscal para poder sostener muchas de las políticas en el país y evitar justamente ese endeudamiento que usted ha señalado en esa gráfica. Por un lado, y por otro también, se señala también que el déficit ha sido mucho menor en los últimos años con respecto al 2009, por ejemplo. ¿Cómo se entiende esta duplicidad de cifras? Mire, aquí están las cifras que saca Standard & Poor's,
las cifras que sacan Moody's y las cifras que saca Fitch Rating. Y aquí nosotros vemos, por ejemplo, cómo El Salvador ha venido devaluando, ¿verdad?, básicamente su calificación de grado de inversión. O sea, al principio nosotros teníamos una calificación de grado de inversión con los mismos niveles que podía tener México o Chile, ¿verdad? O sea, teníamos alta capacidad de pago, de la misma manera que en los bancos lo pueden catalogar como... Y hoy lo que significa es que El Salvador tiene una alta probabilidad de no pago. ¿Por qué se debe esto? Por un alto endeudamiento. Y han habido aumentos de recursos, Ahora, el tema es que El Salvador, ¿cómo usted aumenta los impuestos? ¿Cómo? Porque lo importante es aumentar la carga tributaria haciendo que todos paguen, ¿verdad? Pero cuando se le ponen más impuestos a los pocos que pagan, entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos pocos que pagan se van para otro lado a invertir. Si los impuestos sobre la renta en Chile y en otros lugares son cerca del 17%, aquí son 30%. Entonces, cuando son pocos los que pagan, cuando son bastantes los que pagan, por ejemplo, cuando es fácil, cuando no hay mucha tramitología para poder pagar los impuestos, todo el sector informal empieza a pagar impuestos. Usted sabe que hay, por ejemplo, ahorita de la población, cerca de 1.680.000 personas que trabajan en el sector informal y solamente 780.000 dentro del sector formal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se está promoviendo con altos impuestos es una economía informal, gente que no recibe prestaciones laborales, gente que tiene que trabajar en condiciones inadecuadas, gente que no paga empresas que no pagan impuestos, y todo eso es competencia desleal, además de que estamos en contra de un trabajo decente. Lo que usted me dice entonces es que elevar los impuestos va en detrimento también de los derechos del trabajador, es decir, en la medida en que se le aumenta. Por supuesto, aumentaría impuestos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere el trabajador? Pero eso no vendría de lado también desde la responsabilidad del trabajador. No, yo le pregunto, ¿qué es lo que quiere el trabajador? Que el trabajador quiere tener empleo, y quiere tener buenas prestaciones, y quiere tener buenas condiciones en el trabajo. Correcto. Entonces, si no hay empleo, si estamos creciendo al 1% y no hay empleo, pues los trabajadores obviamente son los que se ven más afectados. Pero tratemos también de darle una solución al tema fiscal en el país, porque si bien el gobierno tiene que hacer gasto, y bueno, es un tema que me gustaría abordarlo con usted también, ¿cómo va el gasto de carácter social que hace el gobierno? Porque es necesario también sustentarlo en la medida de poder elevar la calidad de vida de esas personas, de poder elevar también la capacidad de compra de los habitantes en el país. Es decir, ¿cómo poder hacer o financiar este gasto a no ser a través de impuestos? Es decir, ¿no debería ser a través de una mayor carga tributaria o de qué manera se hace? Mire, se hace a través de que todo el mundo pague los impuestos. Y para que todo el mundo pague los impuestos, los gobiernos deben de establecer impuestos bajos. ¿Y quién está evadiendo impuestos en El Salvador? Están evadiendo impuestos, como le digo, si aquí tenemos más de un 50% de la economía es informal. Vaya a ver usted al centro, vaya a ver a todos lados, esa es economía informal que no paga impuestos. ¿La economía informal entonces es el principal problema en materia de impuestos, dice usted? Es uno de los problemas. O sea, el gobierno, para poder aumentar la recaudación de impuestos, tiene que motivar a que el empresario se vuelva formal, ¿verdad? El pequeño empresario se vuelva formal. Pero si lo que hace es poner más trabas, hacer más tramitología, aumentar los impuestos, entonces lo que va a estar haciendo es simplemente aumentar la informalidad y hacer que las inversiones formales se vayan del país. Entonces esto va a estar afectando el empleo, va a estar afectando a los trabajadores y va a estar afectando a la pobreza. Es lo que yo le decía antes. Mire, si nosotros llega un momento en que hay una curva que usted dice, bueno, voy aumentando los impuestos y va aumentando la recaudación, pero llega un momento en que usted puede seguir aumentando mucho más los impuestos y de nada le sirve, la recaudación le empieza a caer. ¿Por qué? Porque ya la gente ya no está dispuesta a trabajar a ese tipo de impuestos para que todo se lo lleve el gobierno. Entonces, y aquí lo que se ha venido haciendo es poniendo impuestos sobre impuestos ya pagados, y una gran cantidad de impuestos. O sea, hemos pasado de un sistema que era muy sencillo, de un IVA y una renta, a un sistema donde hay cerca de 48 impuestos. Ahora, pero usted ha hablado de un IVA y una renta, y además es un sistema tributario de carácter regresivo, es decir, está afectando principalmente a través del consumo a las personas. A ver, explíqueme eso de lo regresivo. Bueno, es un impuesto regresivo el IVA, ¿o no lo es? No, señor, el impuesto al IVA es un impuesto neutral. Es un impuesto que, por ejemplo, si usted gasta bastante, usted paga bastante. Pero si usted no tiene la capacidad de gastar, entonces usted no paga IVA. Además, lo que sucede también con eso es que hay impuestos, ¿verdad?, que castigan la inversión.
como por ejemplo el impuesto a los dividendos, el impuesto a la renta. ¿Por qué castigan la inversión? Porque en la medida que las empresas ganan, tienen que pagar más impuestos. Pero no debería ser así la lógica. No, ¿qué queremos? Queremos que las empresas no ganen, queremos que las empresas no inviertan. Pero en la medida que más invierten ahorita las empresas, más pagan impuestos. Usted sabe que hay un impuesto sobre los dividendos, un impuesto mínimo sobre ventas, que no importa si yo invierto ahorita y tengo pérdidas, el gobierno me cobra dinero. ¿Por qué? Por haber invertido. Entonces, ¿qué queremos? ¿Promover la inversión? O sea, yo creo que están jugando con ese tema, ese es más que nada es populismo, creo yo, en el sentido de decir, no, miren, los ricos son los que deben de pagar más impuestos. El IVA es un impuesto más neutral, además es un IVA bajo, lo que tenemos nosotros en El Salvador con respecto a cualquier otro país. Pero son viendo ustedes referentes también en otros países, en la medida de que también las personas que más ganan y que son las que más contribuyen también con el Estado. ¿No se está viendo este modelo? No, es que así es. Bueno, y ahorita, ¿quiénes son los que más pagan impuestos? Vaya a ver usted quiénes son los que más pagan impuestos. Cerca del 90% de las empresas que más pagan impuestos, cerca de un 10% de las mismas empresas pagan cerca del 90% de toda la recaudación. Entonces quiere decir que ahorita no está parejo. O sea, son a las mismas personas, a las mismas empresas, las que usted le está aumentando los impuestos. Entonces le está queriendo ordeñar a quien ya estaba ordeñando antes y no está queriendo ampliar la base tributaria. De lo que se trata, la mejor manera para que un país pueda crecer es ampliar la base tributaria. Es como le pudiera decir, el sistema de redistribución de los ingresos. O sea, uno quiere pagar ingresos, pagar impuestos para que esto se pueda invertir en aquellas personas más necesitadas, para que tengan educación, para que tengan salud, para que tengan agua potable, para que tengan todo eso. Pero en la medida que se vuelve difícil y otros van jalando la carreta, ¿verdad? Van haciendo el motor del desarrollo, el motor del crecimiento, generando riqueza, para que esa riqueza se vaya distribuyendo entre todos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando son pocos los que se quedan jalando la carreta y todos se quieren subir en la carreta para ser jalados? Porque el gobierno es un gobierno paternalista que anda repartiendo de todo. Usted necesita dar incentivos para que la gente trabaje, para que la gente invierta, para que la gente produzca. ¿Y los incentivos vienen dados por no cobrar impuestos? ¿Perdón? Los incentivos vienen dados por no cobrar impuestos. ¿Y ahorita quién ha hablado de no pagar impuestos? No, se lo pregunto. ¿Viene dado un incentivo por no cobrar impuestos? No sé de dónde saca usted de qué. Solo se lo pregunto. ¿Viene dado por no cobrar impuestos e incentivos a la inversión? Parte de los incentivos a la inversión viene dado por respeto a la Constitución, ¿verdad? Por respeto a las leyes, por tener una política fiscal inteligente, por tener una política de seguridad que garanticen, ¿verdad?, de que las personas no le van a robar sus productos, porque van a poder vivir en un clima de negocios adecuados. Todas esas condiciones son las que permiten que haya inversión en un país. O sea, la política fiscal solamente es uno de todos esos factores, pero en ningún momento, por favor no confunda mis palabras, he dicho yo que no hay que pagar impuestos. Tampoco he dicho que usted lo mencionó, se lo pregunté. No, pero fue una pregunta un poquito maliciosa, por eso se lo aclaro. Y por otro lado, usted decía, es necesario también generar condiciones en carácter legal, es decir, a través de leyes. Este gobierno no ha dado, por ejemplo, algún tipo de incentivos a través de la creación de una serie de leyes para la inversión, como se había mencionado en algún momento a través del Pero es igual, o sea, le digo, o sea, por ejemplo, de nada sirve hacer una ley, fíjese, tiene una ley de inversiones, ¿verdad? Donde van a decir que van a dar incentivos a aquellos que inviertan más allá de cierta cantidad. ¿Y quién lo va a decidir? Lo va a decidir el gobierno. El gobierno va a decidir quién le da a quién y quién no le da y a quién no se le da, de una manera discrecional. Entonces, ¿qué es lo que fomenta eso? Fomenta la corrupción. ¿Por qué? Porque no se hace a través de un proceso competitivo. Los que se ganan, los proyectos, no son a través de un proceso competitivo. ¿Y cómo va a haber inversión? Entonces, ¿qué es lo que produce? Produce clientelismo. O sea, ¿qué busca? Que tal vez que los empresarios se vuelvan amigos de los gobernantes para poder tener acceso a esos beneficios. ¿O no debería de ser así? Debería de ser, la ley es igual para todos. O sea, nosotros deberíamos tener leyes que sean aplicables igual para todos. O sea, deberíamos de respetar las leyes y deberíamos de respetar los contratos para todos, para los amigos y para los no amigos. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Vivimos con un gobierno que está tratando de impulsar el desarrollo a través de resolver los problemas
a unos cuantos. Está favoreciendo amigos este gobierno. Y lo que necesita el país, sí, cuando hablamos de seguridad jurídica, significa que cualquier inversionista puede venir aquí a hacer negocios sin tener que tocando las puertas a ninguna oficina pública. ¿Este gobierno está haciendo ahorita gestiones para sus amigos específicamente, nada más a nivel de inversiones? Mire, este gobierno es un gobierno que no ha respetado la representatividad del sector privado, que no ha respetado las leyes. Es un gobierno que no ha respetado la Constitución, es un gobierno que no ha respetado la institucionalidad del país, y eso yo creo que todo el mundo lo sabe. ¿Pero está favoreciendo a unos amigos particulares este gobierno? Eso no lo sé. No lo sabría decir. Muy bien. Tengo que ir a un nuevo corte y vamos a ir ya cerrando esta entrevista al volver de la pausa. Vamos rápidamente a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de esta entrevista. Señor Jiménez, yo quiero referirme ya más bien a pensar en las propuestas que hace la ANEP de cara al contexto en el cual nos encontramos, porque sabemos que recientemente se presentó una agenda basada en la generación de confianza para la inversión y el fortalecimiento institucional del Estado. Hablemos qué ejes son los que está tomando ANEP para poder generar esa confianza. Bueno, nosotros lo que recomendábamos acá era básicamente que se respete la institucionalidad del país. De eso hemos hablado bastante, ¿verdad? Tratar de que los diputados nombren magistrados independientes dentro de la Corte de Cuentas, creo que es el siguiente paso, y evitar que se siga degradando nuestra democracia a través de decretos como el 743, a través de este tipo de nombramientos. Segundo, de nada va a servir todas estas leyes de APP, o leyes de inversión si no se resuelven los demás problemas, como son los problemas de seguridad, como son los problemas de la institucionalidad. En el tema de seguridad todavía vivimos en una situación donde falta mucha transparencia, ¿verdad? Nosotros lo hemos visto en los últimos días, se llegan a acuerdos, tregua entre pandillas, pero uno mira claramente la mano del Estado metido en medio de la tregua. Entonces aquí pareciera que hay negociaciones con el crimen organizado, y esas negociaciones, ¿qué hay a cambio? ¿Qué es lo que se les ha ofrecido? ¿Qué hay detrás? Ya varias organizaciones han señalado de que pueden haber temas transnacionales, ¿verdad? Detrás, asignación de territorios. Narcotráfico, a las maras. Sí, allá eso, de hecho, el fiscal general de la República la vez pasada mencionaba algo parecido, y yo creo que eso a nosotros nos tiene bastante inquietos, pues creo yo que no ha habido transparencia ni de parte de los ministros anteriores ni de parte de las autoridades actuales. De repente que venga un tipo que dice que él puede hacer que bajen los homicidios de la noche a la mañana, o él puede hacer que aumenten los homicidios de la noche a la mañana, nos deja pensando, bueno, ¿quién manda aquí? ¿Quién es el ministro de Seguridad de aquí? ¿Quién es el que dirige la política de seguridad en este país? Eso se suma a toda la incertidumbre de la institucionalidad que yo le he mencionado anteriormente. Y luego, pues, la tramitología, nosotros vemos como cada vez más se van poniendo trabas por todo ese montón de leyes que se van aprobando en la Asamblea Legislativa, que son anti-empresa privada. Nosotros podemos mencionar la ley de medicamentos, nosotros podemos la ley de semillas, la ley de todo un montón de cantidad de leyes que lo que hacen es poner al Estado a inspeccionar, a vigilar, a entrometerse en todo lo que hace la empresa con una desconfianza increíble, pero que también hace más difícil el trabajo de la empresa privada. Pero no ver, ese es el rol del Estado, tratar de regular también esta relación entre el sector privado y ciudadanía. Pues sí, pero ¿hasta qué punto, verdad? Porque si lo que hace el Estado es obstaculizar el funcionamiento de una empresa, entonces tampoco va a haber empresa que fiscalizar. Entonces se van a quedar sin empresas. Ahora, ¿por qué la ley de medicamentos sería una ley antiempresa privada? Porque, es decir, los medicamentos que teníamos en el país eran de los precios muchísimo más altos que existían a nivel regional, a nivel mundial, está comprobado por estudios. Es decir, ¿de qué manera eso obstacularizaría el trabajo de la empresa privada? Pues mire, hay industrias que deben ser reguladas porque son monopolios naturales, como por decir algo la electricidad, como por decir algo lo que son los puertos, etcétera, para lo cual existe una autoridad marítima portuaria.
En el caso de los laboratorios, en el caso de los medicamentos, lo que se necesita simplemente es libre competencia. Y la libre competencia significa que si la FDA en Estados Unidos ha aprobado un producto, precisamente automáticamente se debe poder usar en El Salvador. Pero cuando usted le da la potestad a un funcionario de que él defina los precios a los cuales se van a vender los medicamentos, entonces hay muchos medicamentos que pueden quedar fuera de ese rango, porque nadie vende por debajo de los costos. Entonces yo creo que aquí ese es un tema complicado, donde yo creo que todos los salvadoreños se han podido dar cuenta que de repente han hecho falta los medicamentos, ha habido una recomposición, pero por otro lado, sí hay distorsiones graves en el mercado, porque no puede venir una persona y ser, como le pudiera explicar, tener la bola de cristal y saber cuáles son los costos y los precios de todos los productos del mercado. Para eso existe la oferta y la demanda y los precios de mercado. Lo que tiene que asegurar el gobierno es asegurar que haya libre competencia sin mayores obstáculos. Ahora, la libre competencia no garantiza precios justos para los ciudadanos. Claro que sí. Pero no lo hacía en el caso de los medicamentos. Bueno, entonces había que mejorar ese asunto. Si en el caso de medicamentos no había libre competencia, ese es el punto que había que mejorar, pero yo creo que vamos para atrás, en vez de ir para adelante. ¿Cómo podría haberse mejorado la libre competencia específicamente en el mercado de medicamentos? Bueno, parece ser que en el mercado de medicamentos nosotros teníamos dentro de un consejo de la salud, teníamos a las mismas empresas que producían, siendo las que autorizaban para que entraran nuevos actores al mercado. Entonces ahí hay un conflicto de interés. Eso era lo único que había que resolver. O sea, decir, miren, aquí y establecer reglas. Si han sido, o sea, si aquí vamos a tener laboratorios de calidad autorizando ciertos productos químicos, ciertos productos farmacéuticos, pero también hay esa misma cantidad de laboratorios en Colombia o en Estados Unidos, simplemente validar, digamos, lo que ya en otros países se ha validado, porque se siguen ciertos estándares, se siguen ciertas normas de calidad. Y en algunos productos nacionales, pues sí haber esos laboratorios, pero que no haya conflicto de interés entre quien opera y quien regula. Entonces ahorita el hecho de que haya una persona que cree saberlo todo, tampoco resuelve el problema. Yo tengo que ir cerrando ya la entrevista, usted ha sido claro en todas sus intervenciones. Quiero que vayamos pensando también ya en ese contexto electoral en el que nos encontramos. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace ANEP a los candidatos presidenciales de cara a fortalecer una relación con ese sector? Pues mire, nuestras recomendaciones son básicamente que si no se puede trabajar lejos de la empresa privada. O sea, si un gobierno quiere contrastar, quiere confrontar con la empresa privada, es cierto que puede ganar popularidad, ¿verdad? Llevándose un montón de votos diciendo que están enfrentando a los poderosos del país, pero la verdad es que lo que van a causar es un clima de inseguridad que no va a permitir que haya suficiente inversión para sacar a la gente de la pobreza. Entonces sí, nosotros pedimos que no hayan gobiernos prepotentes en el futuro, que crean que todo lo van a hacer sí o no les guste, sino que de verdad haya un acercamiento, que se respete la legitimidad de los actores y se dialogue con ellos hasta encontrar soluciones, que se establezca un foro permanente de diálogo entre la academia, las comunidades, el sector privado, los sindicatos, el gobierno, pero con actores que de verdad sean representativos, legítimos, y no simplemente se simule que existe ese diálogo para tomarse la foto y hacer creer a la población de que estamos tomando en cuenta a los demás, porque entonces uno se siente engañado y después se pierde toda la credibilidad. Usted dijo en esa entrevista de que en el pasado había mejores condiciones para hacer negocios para los empresarios en este país que en el presente, que se ha puesto esa situación un poco más aguda. ¿Preferiría la ANEP o tener como su contraparte en el sector público a un gobierno de derecha antes que uno de izquierda? Mire, no es que lo diga yo, lo dicen los índices del Banco Mundial de Doing Business, lo dice el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, lo dice el índice de transparencia internacional. O sea, son esos indicadores, no son claro, lo que yo le estoy diciendo simplemente es trasladarle la información de cómo nos califican desde afuera estas organizaciones internacionales. Correcto. Lo mismo la OIT hoy ya nos tiene en una línea roja. Y en base a eso, es decir, ¿se preferiría un gobierno de derecha en el pues gobierno? Mire, fíjese que lo que necesita el país es que haya más unidad de pensamiento, o sea, que no haya tanto radicalismo, o sea, que no haya que
No se trata de que sean derechas, ya no se trata de que sean derechas o izquierdas, se trata de que sea respeto a las leyes, respeto a la institucionalidad democrática, respeto a la Constitución. Si hay respeto a la institucionalidad democrática, nosotros sabemos que no va a cambiar el sistema de la noche a la mañana y que se van a respetar los contratos. O sea, pueden haber perfectamente, en otros países hay gobiernos de izquierda, ¿verdad?, pero que son respetuosos de la institucionalidad y el país continúa hacia adelante, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos un gobierno, ¿verdad?, que lo que quiere es empezar ¿cómo le pudiera? A tomarse todos los poderes del Estado, a tomarse la Corte Suprema de Justicia, a tomarse la Corte de Cuentas, a tomarse el Tribunal Supremo Electoral, a hacer referéndums, igual que los están haciendo allá en Venezuela y en Ecuador, para poder reelegirse y poder perpetuarse en el poder, como los presidentes Correa, como el presidente Chávez o como el presidente Evo Morales. Entonces, ahí uno se aflige. Porque son gobiernos de izquierda los que usted ha mencionado. Bueno, son gobiernos de izquierda, pero creo que también en algún momento lo pudo haber hecho un gobierno de derecha. Yo creo que eso preocupa. Eso preocupa cuando nosotros vemos que aquí se sigue una receta que va hacia la dictadura, ¿verdad? ¿Hacia la dictadura? Hacia la dictadura. Váyase usted a esos países y hable con ellos, entrevístelos. Y se va a dar cuenta de que son gente que ha perdido sus libertades. Allá no se puede hablar. No se puede decir nada en contra del gobierno porque le caen amonestaciones. No se puede trabajar. Los únicos que pueden trabajar son los que son amigos del gobierno. Pero son países que han crecido mucho en el último tiempo. Bueno, han crecido porque tienen gas natural, porque tienen oro, porque tienen, pero están llenos de petróleo. O sea, pero vaya a ver Venezuela. Venezuela es el país más pobre y el que menos crece, y sin embargo es el más millonario en términos de petróleo. De acuerdo. O sea, todo lo han utilizado para hacer una corrupción dentro del Estado. De acuerdo, yo tengo que agradecerle su presencia esta mañana en el set, ha sido bastante claro con su postura y bueno, estaremos también atentos a la agenda que siga desarrollando la ANEP. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias también a ustedes que nos acompañaron durante esta mañana, nos seguimos viendo por acá en Canal TVX, les recordamos que esta entrevista viene en reprise a las 11 de la noche y viene también en nuestro canal de YouTube y les invitamos a seguir pendientes de la programación de este canal. Muchas gracias. Yeah.